buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Katia Escalante, subdirectora interina de la Escuela Judicial, en nombre de la Comisión RAC, de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y de la Escuela Judicial. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Programas de Mentoría en Materia Juvenil, en Materia Penal Juvenil, Abordaje Restaurativo del Delito en la Adolescencia. Nuestra ponente experta del día de hoy es la máster Marianela Corrales Pampillo. Ella es abogada y notaria desde junio del año 1998. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Se ha desempeñado como jueza en materia penal, penal juvenil y familia desde el año 2008, siendo en la actualidad jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Adultos de San José y jueza suplente, actualmente desempeñando el cargo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Doña Marianela es especialista en derechos humanos, con énfasis en género y justicia juvenil, con amplio conocimiento del derecho sustantivo y procesal de materias como derecho de familia, niñez y adolescencia, derecho penal, justicia juvenil y justicia restaurativa. Además, es profesora universitaria de Derecho Penal y Penal Juvenil desde el año 1999 a la fecha. También es facilitadora y especialista de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica en materia de justicia restaurativa y justicia juvenil. Adelante, doña Marianela. Bueno, primero, buenas tardes. Agradezco profundamente la invitación de la Escuela Judicial a que tengamos unas breves reflexiones y un conversatorio sobre un tema que particularmente a mí me resulta apasionante. Primero porque supone no solo hablar de justicia juvenil, que en realidad es como esas materias que uno lleva en el corazón, sino además de otra realmente importante para el tejido social, para la construcción y reconstrucción de las relaciones y de una justicia de paz, como es la justicia restaurativa. Entonces, en realidad agradezco a la escuela y particularmente a todas las personas que se han unido el día de hoy a este conversatorio. No deja uno de sentirse pues un poco entre emocionada, que el llamado, digamos, a un tema así convoque a tantas personas, pero también resulta pues a la vez que emocionante, pues pues asusta un poco también pensar, y espero que estas breves aproximaciones que podamos hacer a la materia penal juvenil, a la justicia restaurativa y a un concepto muy interesante como podría ser las mentorías como parte de las redes de apoyo en materia penal juvenil, resulte de interés. Entonces, por lo que pude ver y por lo que le pregunté a doña Katia, entiendo que el público que hoy nos acompaña es muy variado. Es decir, estamos frente a personas que trabajan en materia penal, otras que trabajan en materia de educación, en derechos humanos. Entonces tenemos una variedad, y en función de esa variedad me gustaría tal vez comenzar con algunas aproximaciones de conceptos. Entonces, ¿cuál es el punto de importancia o de dónde partimos cuando hablamos de justicia juvenil? ¿Y por qué hablar de justicia juvenil? Bueno, porque el énfasis y el eje esencial de donde tenemos nosotros que partir y ponernos unos anteojos importantes son los anteojos de la niñez. Es decir, cómo vemos el mundo, ya no desde la visión adulta, sino desde la visión de esa persona que está en un proceso de desarrollo llamada niño, adolescente. En general, una persona menor de edad. Cuando hablamos de justicia juvenil, es precisamente porque el sujeto de atención es la persona menor de edad que infringe la ley, que comete un delito. Y eso entonces no debería ser razón para olvidar, para tapar, para ocultar quién es realmente la persona a la que debe ir dirigida nuestra atención. Y esa persona a la que dirigimos nuestra atención es la persona menor de edad.
La persona menor de edad, y tenemos que partir, aunque pareciera redundante y que a estas alturas del desarrollo humano tengamos que decir que una persona es ser humano, bueno, es que cuando nosotros decimos que hay un ser humano pleno, como lo puede ser una persona menor de edad, le estamos dando una condición de sujeto de derecho. Y al darle esa condición de sujeto de derecho decimos que es un ser humano con derechos y obligaciones. Es decir, una persona que puede ir paso a paso construyendo, siendo arquitecta o arquitecto de su vida e ir fomentando mayores grados de autonomía conforme va avanzando su edad. Pero esa condición, ese sujeto de derechos, no debería llevarnos a pensar que deja entonces de necesitar una especial protección, porque esa especial protección surge de su misma naturaleza, porque tiene necesidades especiales en función o en razón de su condición. Y esa condición es la edad. La edad, y cuando hablamos de personas menores de edad, hablamos de personas que están en un proceso de desarrollo. Y es por eso entonces que la observación número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que es uno, de paso, de los comités de los tratados de Naciones Unidas, que surge a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada precisamente el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, esta convención, y en particular la observación general número 24, nos dice, bueno, que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, hablamos de seres humanos claramente diferenciados, que están en una etapa de desarrollo importante, pero que conforman eh, un, un grupo humano particular. Es decir, tienen, se diferencian de las personas adultas porque tienen necesidades diferentes, porque su desarrollo físico, moral, psicológico, emocional está en proceso, no ha finalizado. Y por ende, entonces, también desde una perspectiva penal, se reconoce que tienen un menor grado de culpabilidad. Y no debería, o al revés, no podría aplicársele un sistema penal pensado para personas adultas en el pleno desarrollo de sus capacidades, sino que frente a una infracción o la comisión de un delito, debe tenerse claro que se está en condiciones diferentes y por eso diferente debe ser la reacción del sistema o del modelo penal frente a las personas menores de edad. Esto no quiere decir que el delito cometido por una persona menor de edad no sea grave, no se deba abordar, no se deba tratar, que no genera afectación y daño a las personas. No es, esa no sería una, una interpretación adecuada y además haríamos un flaco favor a esa persona menor de edad que debe deshacerse de las muletas de las excusas, que debe deshacerse del pobrecito para poder tomar control sobre sus propias decisiones, sino que nos obliga a comprender, a entender y con ello también darle todos los efectos a que se trata de personas que como grupo, ¿verdad?, tienen necesidades especiales, tienen características especiales y que las medidas que usualmente se toman en materia penal de adultos no son adecuadas, porque pueden en realidad afectar su pleno desarrollo y su inserción en su comunidad, en su familia y en esa preparación que como grupo poblacional tiene muchísimo que ofrecer a la sociedad. Como corolario de lo anterior, tenemos que pensar que cuando nos enfrentamos al proceso penal juvenil, que es un proceso o que es un derecho que busca, lejos de castigar y sancionar por la sanción mínima, y se aleja de eso, fíjese. Estrictamente retributivos de la pena, característicos del derecho penal de adultos o el penal tradicional, trabajamos o pensamos que a través de todas las herramientas y mecanismos que ofrece
la Ley de Justicia Penal Juvenil en nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, que se conoce como las reglas de Beijing, las directrices del Riad, las reglas de Tokio y claramente la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño es lograr que esta persona logre su pleno desarrollo. Es decir, el paradigma bajo el cual se funda toda la regulación actual de la niñez es el paradigma de la protección integral. Y esa protección integral nos obliga a comprender que la forma de proteger también a una persona menor de edad es lograr que ejerza todos sus derechos, todas sus acciones y se desarrolle como un ser humano integral. Eso implica que es una persona que tiene conocimientos, formada en valores y derechos humanos y que también a su vez tiene habilidades y destrezas que le permiten un desarrollo pleno en sociedad. Como les decía, la Convención sobre los Derechos del Niño marcó un antes y un después en la condición y en la regulación de la niñez. Rompe con el paradigma tradicional de la situación irregular, en la cual las personas menores sufrían casi que la misma suerte de los adultos, pero además no se consideraban sujetos de derecho, eran personas que dependían completamente del mundo adulto y ese adulto sabía lo que le convenía sin que tuvieran una clara voz y una clara posibilidad de incidir en su desarrollo. Este nuevo paradigma nos modifica y nos pasa de un sistema donde la persona menor de edad no era sujeto de derecho a una donde sí lo es y donde precisamente, donde tiene derecho a ser escuchado, donde el interés superior de esta persona menor de edad implica tomar las decisiones que de alguna forma favorezcan más a su desarrollo y con esto entonces se puede garantizar una inserción plena en sociedad, en su familia y en su entorno social. ¿Cómo funciona un modelo de responsabilidad penal juvenil? O por lo menos, ¿cómo funciona nuestro modelo de responsabilidad penal juvenil? La persona menor o joven es capaz de infringir la ley penal. Es decir, en el modelo anterior, las personas se basaba en el modelo tutelar de menores, las personas menores de edad no tenían las garantías como persona imputada que se le brinda en general, después de grandes luchas por siglos, a las personas frente al sistema judicial, porque precisamente no eran consideradas imputables, es decir, eran personas a las que se les negaba la capacidad penal y por lo tanto, aunque llevaran a cabo conductas que podrían ser llamadas delictivas, en realidad no tenían esa condición. En este momento se parte desde este modelo de responsabilidad que nos incluye el modelo de justicia juvenil a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, nos dice que la persona menor sí es capaz de infringir la ley penal. Es decir, la justicia juvenil está inserta en un modelo de responsabilidad penal. También nos dice, y esto es muy importante, cualquier modelo o todo modelo que sea respetuoso de los derechos humanos de la niñez, nos va a hablar que la determinación de las sanciones en materia penal juvenil, a diferencia de cómo funcionaba en el modelo tutelar, va a depender de la declaración previa de culpabilidad. Es decir, cuando una persona no se le considera imputada y se actúa en su beneficio o se actúa creyendo que está en una situación irregular y hay que sacarla de esa situación irregular y salvarla, le restamos garantías. Y parte de esas garantías era la demostración de culpabilidad. Porque si de todas formas la persona menor de edad necesitaba intervención, no necesitaba que se declarara
su previa responsabilidad. El tener derecho a un juicio justo con las garantías penales reconocidas para la población adulta, más las propias de su edad, es una de las grandes, y valga la redundancia, garantías que brinda desde una perspectiva punitiva el modelo de control social destinado a la niñez en cuanto a materia penal. También es importante que aquí no se trata de un objeto de protección, un objeto de proceso, se trata de un sujeto procesal. Es un sujeto de derecho que tiene capacidad de ejercer por sí mismo garantías, exigir derechos, tener una voz, tener opinión, que se ponga su condición por encima de algunas otras más, pero desde una perspectiva no de los adultos tomando decisiones sobre los menores de edad, sino esa persona menor de edad, como les decía, tomando las riendas de su presente. Bajo protección, control también, y atendiendo el estadio en el desarrollo psicosocial que la persona menor se encuentre. Ahora, antes de comenzar, yo quisiera que hagamos un ejercicio, y es para mí importante que podamos intentarlo. No sé cuántas personas habrán, y lamentable que no podamos abrir para que participemos todas en tiempo real, pero quisiera en algún momento que piensen que están frente a un espejo grande como el que está en la imagen, y se paren todos frente a ese espejo. Pero en lugar de ver el reflejo de la mujer, del hombre que ven hoy, vean a la persona que fueron cuando eran adolescentes. Y entonces aquí les pregunto, si se ven en ese espejo, ¿estarían viendo a la misma persona? ¿Será que por ejemplo, de los nombres que estoy viendo aquí, ese Alejandro, Alexandra, Ana, Arnaldo, Beatriz, cuando se ve al espejo, ven a la misma persona que fueron de adolescentes? Su aspecto físico será el mismo, lo que sentían era lo mismo, las herramientas que tenían en sus manos eran las mismas. Bueno, en realidad podríamos pensar que en el fondo de ese reflejo muchos de nosotros somos las mismas personas que hoy nos convertimos en personas adultas. Pero si vemos a ese yo adolescente que fuimos, podríamos identificar algunas situaciones como las que podemos ver en adelante. Y es que la adolescencia es una etapa complicada. Creo que todas las personas que nos hemos unido aquí, en eso sí tenemos en común. Tal vez unas más lejos, otras más cerca, pero sabemos lo que es ser adolescente. La adolescencia es una etapa sumamente importante en la vida de una persona, pero es una etapa que también lleva a grandes transformaciones físicas, biológicas, neurológicas, que implica cambios que generan temor. Son producto del desarrollo hormonal, claramente. Entonces, es muy probable que ese desarrollo físico, que a veces es muy, muy violento, es fuerte, provoque en las personas el miedo de no reconocerse en ese espejo, ya no del adulto que se devuelve al niño, pero sí del niño que ya no lo es, ¿verdad? Entonces, estos cambios físicos, estos cambios hormonales, en gran medida no van en forma paralela o de la mano con muchos de los cambios que a nivel emocional sufre una persona cuando transita por la adolescencia. Y entonces, ¿qué nos lleva? Que vemos chicos altísimos, grandes y fuertes, muchachas altas, grandes, y asumimos que su condición física, su tamaño, sus condiciones van en una relación de proporcionalidad con su madurez, cuando no necesariamente es así. También tenemos que
que entender que la adolescencia es en realidad un proceso. Y es un proceso cambiante, no es estático. Es un proceso que está marcado por la evolución continua, por una necesidad clara de esa persona menor de edad de ir ganando autonomía, de poder ir tomando distancia de los adultos que lo tienen a cargo e ir sintiéndose fuerte en esa nueva identidad. Y es que precisamente nuestra ley de justicia penal juvenil inicia el, en el o le da condición de sujeto de derecho penal a las personas menores de edad cuando cumplen 12 años de edad. Y eso está marcado o está muy cerca de ese inicio a la vida adolescente. Entonces, el enfoque de juventudes, que es esencial que comprendamos en nuestra materia, es que no hay una sola forma de ser adolescente, no hay una sola forma de ser joven. Si nosotros nos viéramos en un espejo, pero grande, con las personas cercanas a nosotros, posiblemente no veríamos una persona adolescente, veríamos varias formas de ser joven, varias formas de ser adolescente, con necesidades diferentes, con formas de reaccionar ante los estímulos distintas. Entonces, la juventud, y dentro de la juventud tenemos una etapa importante, que es la de la adolescencia, tenemos que comprender que es una etapa realmente importante en el desarrollo de una persona. Es una etapa autónoma. La adolescencia no es una etapa para que aprenda a ser adulto. Claramente aprendemos y maduramos para ser adultos, pero la adolescencia es importante en sí misma. La persona joven, la persona adolescente, desde su adolescencia, desde su juventud, tiene como constructo social mucho que ofrecer. Joven no debe usarse simplemente como un adjetivo, es un sustantivo que hace referencia a una población que tiene identidad, que tiene derechos, pero que también tiene necesidades y que ejercen, como les decía, un rol constructivo en la sociedad y requiere, es decir, precisamente porque es variante, porque es cambiante, porque evoluciona, que las soluciones que se les dé a ese grupo se le den en presente. Me gustaría muchísimo ver que el enfoque de niñez, ¿verdad? Es importantísimo que lo planteemos desde un enfoque de derechos humanos, es decir, desde la dignidad intrínseca de todo ser humano, independientemente de su condición, de su etnia, de su nivel social, de su género, ¿verdad? Que tiene siempre un enfoque de género y que adicionalmente, y eso es muy importante, también tiene un enfoque generacional, es decir, cuando hablamos de jóvenes, no deberíamos incluirlos a todos como si fuera una única categoría. Dentro de jóvenes, dentro de adolescentes, dentro de personas menores de edad, vamos a tener diferencias en la misma población. Es decir, aunque hablamos de un colectivo, son formas distintas entre esa misma población de grupos y edades que marcan mayores o menores necesidades en relación a los sistemas de protección y la respuesta estatal que debe darse a la población. Ser niña, niño o adolescente supone, como les decía, tener personalidad propia, ser una persona, ser sujeto de derechos, ser una persona integral, es decir, formada, como lo dijimos, en todas las áreas y desarrollarse en todas las áreas que debe hacerlo un ser humano en conocimientos, en habilidades, en destrezas, en valores, tiene derecho a tener identidad. Una identidad propia, diferente a la de sus padres, diferente a la de sus maestros y a la de sus pares. Tiene el derecho a una personalidad, es decir, a sentir, a marcar, a ver el mundo de una forma particular y a ser parte activa de su entorno social.
que se esté en un proceso constante de evolución y de desarrollo, y que además es muy importante aquí el reconocimiento de la autonomía progresiva de esa persona menor de edad. Es decir, poco a poco la persona menor de edad va adquiriendo herramientas para irse independizando y para ir cada vez tomando decisiones propias. Es más, si vemos la evolución de un niño, al principio hay que darle de comer, poco a poco, aunque haga un reguero terrible, empieza a comer solo, es más lo que bota que lo que come, hasta que llega un momento en que esa persona menor de edad come sola. Es más, hasta decide qué va a comer. Bueno, un poco esa es la explicación de la Y doña autonomía señora progresiva de la persona menor de edad. En ese contexto es que vamos a ubicarnos en la justicia juvenil. Y entonces, vuelvo al espejo. Me gustaría que pensemos en ese espejo, que nos coloquemos frente al espejo y veamos si algunas de estas características que desde la teoría del desarrollo nos dice que tienen en común las personas adolescentes, las podemos ver en nuestro reflejo de nuestro yo adolescente. Es decir, ¿qué nos dice que es común, verdad? Que es posible encontrar en una persona adolescente. Bueno, encontramos o cuáles son características comunes en personas adolescentes. Bueno, hay un oposicionismo. O sea, la persona menor de edad, adolescente, necesita ir marcando un camino, un terreno. Es decir, ir poco a poco alejándose de lo que los adultos quieren que esta persona haga, que las figuras de autoridad hagan. Entonces, aunque es insoportable y a veces es muy difícil, el oposicionismo resulta ser una característica muy común en la adolescencia. El que crean que todo gira alrededor de la persona adolescente, que todo lo que pasa alrededor del mundo, de los papás, de los hermanos del barrio, todo pasa para ellos. Todo gira, es un pensamiento narcisista en el sentido de que son, en apariencia, todos contra ellos o todos por ellos, porque se ubican, empiezan a ubicarse en un centro donde en apariencia ellos son el eje central. También es importante, ¿verdad?, que esta etapa, que es una etapa de grandes cambios, genera grandes inseguridades. Inseguridades en relación a los afectos, en relación a la pertenencia, en relación al lugar que ocupan en su familia, en su entorno. La apariencia física es importantísima y sin embargo es algo que no siempre pueden controlar. Se crece de una forma rapidísima y algunos crecen, otros no, mientras que hay chicos altísimos en una clase, hay otros muy bajitos, y eso empieza a generar también temor en la persona adolescente, de no reconocerse a sí mismo cuando se ve en el espejo, de dejar de ser un niño que se protege, que se quiere, que se cuida, a pasar a ese fenómeno o a esa etapa, más que un fenómeno, esa etapa donde cada vez va adquiriendo más responsabilidades y más deberes, donde ya no se le trata como el niño que es, pero entonces empiezan muchos miedos de si hay un lugar para esa nueva persona, porque a su vez empieza a generar conflictos y también entonces empieza a dudarse si se le quiere, si tiene afecto, si tiene entorno, si tiene un lugar a donde realmente estar. A eso le suma que las personas menores de edad también necesitan aceptación, necesitan ser parte de un grupo de pares, necesitan sentirse identificados, que comparten con un entorno realidades que los hace iguales a los demás y los hace importantes, pero a su vez quieren originalidad y quieren ser de alguna forma únicos y exclusivos. Entonces, si a eso le sumamos que también hay un descontrol emocional inmenso, producto de una gran creación de hormonas, de un desarrollo todavía incipiente
de las bases neurológicas, pues tenemos una persona menor de edad que muy probablemente tiene grandes estadios de inestabilidad y es muy cambiante en sus emociones. Hay una característica que es muy importante y que es vital para la construcción de futuro y para la construcción de un proyecto de vida, que es la imaginación. En las personas menores de edad, y que debería ser una característica común en principio a todas, la imaginación es muy importante. Es la posibilidad de crear, es la posibilidad de soñar, de pensar, de construir en un futuro ni siquiera tan lejano, en un futuro próximo. Pero cuando una persona tiene posibilidad de imaginación, piensa, crea, sueña, tiene también mayores herramientas para poder construir futuros diferentes, futuros donde pueda modificar su entorno con las herramientas adecuadas. Y es entonces aquí, digamos, que nos lleva a entender por qué el derecho penal juvenil reacciona diferente y necesita la persona menor de edad mayor acompañamiento, mayor apoyo, mayores recursos y una reacción de la sociedad en general diferente frente a sus conductas disruptivas. Y es que el desarrollo del juicio moral en las personas menores de edad está incompleto. La actuación es mucho más impulsiva, hay rigidez cognitiva, el pensamiento es muy concreto y es muy probable que también haya distorsiones valorativas. Entonces, frente a todas las hormonas que ya dijimos, frente a todos los cambios y esto que nos lleva a este proceso del desarrollo de juicio moral, es lo que nos debe llevar a comprender por qué la justicia juvenil reacciona diferente al delito, como realiza o como reacciona frente al delito el Estado cuando se trata de personas adultas o mayores de edad. Entonces aquí, digamos, me gustaría, digamos, que habláramos un poco para poder hablar después de la mentoría y por qué las redes de apoyo y por qué la mentoría en redes de apoyo es tan importante. Y es porque en las teorías del desarrollo social, cuando se ha trabajado en prevención y en predicción del delito, se ha determinado que hay al menos 4 factores que son realmente importantes como factores protectores de la niñez frente a la conducta delictiva. Es decir, hay algo que quisiera retomar un momento. Es decir, cuando hablamos de estas características de las personas menores de edad, no es con un fin de estigmatizar ni de decir que todas son así, bueno, pero son elementos que hay en común. Estos elementos que hay en común es lo que nos lleva también a pensar que las conductas disruptivas, en alguna medida oposicionistas, desafiantes, retadoras, que se meten en problemas, son comunes y no son excepcionales en el modelo, en la adolescencia, perdón. Es decir, las conductas disruptivas, el romper contra el orden, el romper contra el orden adulto, es realmente algo común en la adolescencia. Desde travesuras muy inocentes hasta, digamos, situaciones de riesgo mucho más complejas, no deberíamos verlo como una patología severa el tener comportamiento disruptivo. Ese comportamiento disruptivo, el conocer sus límites, el conocer retos, el asumir consecuencias, es parte del proceso de crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de justicia juvenil? Bueno, que es una conducta disruptiva que escaló, que implica violación a bienes jurídicos tutelados que se llaman delitos. Entonces esto sí nos obliga a hacer reacciones diferentes para que el delito no se convierta en la forma de vida de una persona y le marque entonces no solo el futuro, sino un presente donde la persona menor de edad tiene derecho a vivir en una buena manera. Entonces, desde las teorías del desarrollo social como factores protectores y que a su vez
condicionan en gran medida el comportamiento adolescente, nos encontramos estas 4. Hay más, pero estas 4 son esenciales, que es familia, amigos, comunidad y escuela. Y entonces aquí vuelvo yo a preguntarles a ustedes, es decir, en su vida de adolescente, ¿cómo eran estos elementos? ¿Cómo funcionaron estos elementos en el desarrollo de su personalidad? O sea, la familia, sin duda alguna, y ojo, que con esto no hablo de ningún tipo de familia, hablo de esas familias que ejercen roles, ¿verdad? La familia debería, y en el hogar, encontrar la persona menor de edad afecto, protección, guía, pero también debe encontrar disciplina, claramente disciplina positiva, pero debe encontrar límites. Una familia que se encuentra unida, que se encuentra estructurada, que tiene un adecuado ejercicio de roles parentales, un adecuado establecimiento de límites, se convierte frente a la persona menor de edad en un factor protector altísimo. Igual ocurre con los grupos de pares. Las personas menores de edad, y eso veremos que conforme van pasando los años, las personas adultas vamos cambiando. Bueno, pero en la adolescencia, el amigo, en los grupos de iguales son esenciales para ese desarrollo social. En el amigo se ve, en el amigo se copia, en el amigo se ve a sí mismo, se interactúa. Y estos amigos pueden resultar esenciales para conductas disruptivas o para conductas positivas. Una comunidad organizada, una comunidad fuerte, una comunidad que recibe a sus personas menores de edad, que protege a sus personas menores de edad, que lucha con aquellas situaciones que los ponen en riesgo, que lucha conjuntamente y que no excluye, resulta ser un factor protector importante, porque es una comunidad organizada. Y cuando hablo de comunidad organizada, es una comunidad que sus vecinos se unen, se conocen, tienen proyectos comunes, que se preocupan porque las necesidades de personas menores de edad, asociadas precisamente a su edad, como algo tan sencillo como un parque, como una plaza de deportes, sean lugares seguros para que una persona pueda ser un menor de edad feliz y divertirse y esparcirse también. Y la escuela, sin duda alguna, es uno de los factores protectores más importantes. Y esto nos lleva ahora precisamente a cuestionarnos tanto en esta época de pandemia, donde la escuela perdió en gran medida mucho de ese poder que tiene. ¿Por qué es importante la escuela? Claramente porque nos da herramientas, porque la escuela le permite adquirir a la persona menor de edad conocimientos. Pero además de los conocimientos, la escuela genera una serie de habilidades que son esenciales. El cumplimiento de horarios, el cumplimiento de tareas, el ajustarse a plazos, el compartir con otras personas en igualdad, establece también formas de interacción positivas. Entonces, la escuela, entendida esto en sentido amplio, es un factor protector importantísimo para una persona menor de edad, tanto para prevenir conductas delictivas como para después sacarlo de una conducta delictiva y que no se convierta esta en una forma de vida. Es la razón por la que ahora que veremos, buena parte de las sanciones y de la reacción de la justicia penal juvenil siempre tendrá que ver con estos elementos. Y no podemos hablar de una justicia juvenil que sea adecuada a los estándares internacionales y que se ajuste a los modelos de justicia restaurativa a los que también aspira, que no contemple estos factores en el abordaje de la delincuencia juvenil. Hemos dicho que si nosotros logramos hacer una adecuada prevención, hacemos una predicción de situaciones de riesgo, podemos hacer un adecuado abordaje del delito juvenil. Y aquí es precisamente donde empezamos a coquetear y a tener una relación muy particular
con la justicia restaurativa. Uno de los pilares esenciales de la justicia restaurativa es precisamente que el delito genera un daño. Y ese daño no solo es a sí mismo, sino que es un daño que se le causa a la persona imputada, se le causa principalmente a la víctima, pero la persona imputada, la persona infractora también se afecta a sí mismo, afecta a su familia y afecta a la comunidad y a su entorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención y hablamos de predicción, también necesitamos después entender por qué la justicia juvenil debe atacar las causas. Debe irse a atacar aquellas circunstancias, abordar aquellas circunstancias que llevaron a una persona a delinquir. Solo abordando las causas nos podemos asegurar, en realidad, que le brindamos herramientas para alejarse de la vida delincuencial. Y es que entonces, como les decía, estos factores protectores, como la familia, la escuela, los amigos, la satisfacción de las necesidades básicas y la comunidad, deben ser aspectos donde hay que trabajar precisamente para prevenir delincuencia o para abordar esa delincuencia para que no se convierta en una forma de vida. Es decir, y esto es bastante importante y lo destaco aquí porque muchos de los proyectos de mentoría que se conocen en materia de justicia juvenil, lo primero que trabajan es en una de estas áreas. Es fortaleciendo comunidad, es acercando y permitiéndole a la persona menor de edad tener relación con grupos de pares positivos, es insertando social en la escuela a la persona menor infractora o a un modelo educativo formal que le permita socializar, que le permita generar herramientas y habilidades, pero también que le permita construir a partir de conocimientos posibilidades sociales diferentes. Y la familia es realmente importante, como les decía, porque la familia no es necesariamente que esté mamá y papá o que mamá y papá estén juntos. No, es que toda persona menor de edad debe crecer sintiéndose amada por alguien. Debe sentirse protegida, debe sentirse que le importa a alguien. Y la familia es ese primer grupo donde se establecen vínculos, donde se establecen formas de actuar, formas de ver el mundo, formas de reaccionar ante los estímulos. Si nosotros trabajamos con la familia, si se trabaja en familia, también se fortalece y se brindan herramientas de protección para esa persona menor de edad. Es, como les decía, en la actualidad que se ha detectado o cuáles son algunos factores comunes o factores de riesgo que pueden convertirse en factores predictivos en materia de justicia juvenil. Y creo que aquí, por lo que he ido viendo, hay varios defensores que posiblemente no me dejarían mentir si muchos de los muchachos y muchachas que han tenido que atender en el ejercicio de la profesión tienen en común algunos de estos factores y algunos los tienen todos. Es decir, hemos visto que muchos muchachos y muchachas que se enfrentan a procesos penales juveniles, independientemente de su situación socioeconómica, presentan en algunos casos situaciones con patrones de violencia al interno de su familia. Algunos ejercicios parentales negligentes, donde hay ausencia de un adecuado control parental. A veces son hogares donde las personas todas viven juntas, pero hay una desintegración de ese vínculo familiar. También tenemos un factor realmente importante como un factor y esto lo que quisiera hacer ver es que cuanto más de estas condiciones hay, mayor es el riesgo
que el delito atrape a la persona menor de edad. O sea, la deserción escolar, o en algunos casos la exclusión escolar, arroja a las personas menores de edad a trabajos mal remunerados, a mezclarse con poblaciones adultas en muchos casos que no resultan, no son sus pares, de los que aprenden y de los que siguen conductas muchísimo más graves que las que podría seguir en sus grupos de iguales, los coloca en condiciones muchas veces de inferioridad o de dependencia frente a esas personas adultas, y lo que es peor, entonces, tampoco les permite generar posibilidades de un futuro diferente, donde en muchos casos la pobreza, que no es sinónimo de delincuencia, pero sí puede afectar en algunos casos cuando hay privación de recursos básicos, ¿verdad? Cuando las necesidades no se satisfacen, ni siquiera las mínimas. Si a esto le sumamos una comunidad violenta que no vuelve sus ojos hacia la juventud y hacia los problemas comunales, que no resuelve, que no se autocompone, que no busca formas constructivas de desarrollo social, y donde hay consumo de drogas, muy probablemente estos factores pueden marcar claramente que conductas disruptivas, que pueden ser excepcionales, que pueden ser principalmente episódicas, se conviertan entonces en formas de vida y vayan escalando en los niveles de violencia. Y estas entonces es cuando entran a nuestro sistema. Y es donde el derecho penal debe volver a ver qué hace. Y es cuando salen en los medios de prensa, adolescente hace, y entonces volvemos frente al ojo adulto a pedir castigo y a pedir sanción, porque seguimos asumiendo que es un muchacho malagradecido que no hace caso y que no se comporta de forma adecuada. Pero raras veces vemos cómo estos factores inciden en el comportamiento adolescente. Entonces, creo que de lo que hemos hablado ya podemos hablar qué es el delito juvenil, ¿verdad? Entonces, el delito juvenil no es normal, no puedo decir que sea común en la adolescencia, no es cierto. Es decir, muchos adolescentes pasan por la adolescencia sin cometer ninguna infracción y ningún ataque al ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que la conducta disruptiva en la adolescencia es normal, es decir, y por eso muchas veces pasando la etapa de adolescencia, pasando la etapa esta de berenjenal emocional que es la adolescencia, la conducta cesa sin necesidad de intervención de los órganos de control social. Es eso lo que se quiere decir cuando se dice que es especialmente o que es principalmente episódica. También es importante que cuando hablamos del delito juvenil no nos pongamos los anteojos punitivos retributivos, pues, históricamente pensados desde el derecho penal, donde queremos un mayor sufrimiento, queremos sanción, queremos cárcel, ojalá que no salgan nunca. No, es decir, si ya ese no debería ser el pensamiento en general frente al derecho penal, cuando hablamos de un sistema de justicia juvenil, deberíamos pensar que es un modelo que interviene y que aborda el delito de una forma diferente, pensando siempre que la intervención debe ser necesaria. ¿Y por qué debe ser necesaria? Bueno, porque debe intervenirse en la vida de la persona menor de edad lo menos que se pueda para que el delito no resulte, ni el delito ni el proceso, estigmatizantes, que más bien sean procesos excluyentes. Es decir, muchas de las conductas disruptivas en la adolescencia desaparecen cuando pasa la adolescencia. Uno se vuelve más respetuoso, se vuelve más ordenado o no, pero usualmente esa
ese oposicionismo, porque ya tenemos más control de nuestras emociones, porque ya nos volvemos más racionales, dependemos menos de la información de los demás y de la influencia de los demás, suele desaparecer. Entonces, la intervención en materia penal juvenil debe ser la que sea necesaria para poder lograr que esa persona menor de edad continúe, se inserte en la sociedad, pero corte esta conducta que puede ir aumentando en violencia e intensidad. Es importante también que en materia penal juvenil, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de personas sobre las cuales todavía se puede incidir en su desarrollo. Es decir, si decimos que es un proceso de madurez inconcluso, que no ha terminado ese proceso de desarrollo, es porque todavía podemos incidir en ese proceso de formación. Es decir, se le puede todavía con la persona menor. No es que el adulto viene y se lo da, no. Construir con la persona menor de edad herramientas educativas, herramientas sociales, de relaciones no violentas, de relaciones en equidad, en respeto a los derechos de los demás y al ordenamiento jurídico. Y precisamente se logra fortaleciendo los factores protectores. Y eso es lo que les decía en relación con la justicia restaurativa, que es atender las causas. En la medida en que podemos atender aquellos factores que pueden ser disparadores de conductas disruptivas o delictivas y las abordamos. ¿Y cómo las abordamos? Lo insertamos en el colegio, ayudamos a que se formen una profesión, se brindan opciones de trabajo, se brindan opciones de abordaje para el control de las adicciones. Se saca o se logra que se traslade a un lugar de vivienda diferente. Se busca abordaje técnico. Es decir, cuando se trabaja en esas causas, estamos logrando de alguna manera fortalecer esos factores protectores y tenemos mayor posibilidad que la conducta delictiva pase y que no se convierta, como les decía, en una forma de vivir. Igualmente, es muy importante tener claro que el Estado debe intervenir, o la finalidad de la justicia juvenil es intervenir en una etapa donde todavía podemos incidir en el desarrollo de la persona. Eso nos obliga a que la justicia juvenil debe ser oportuna, debe ser pronta. Es decir, si toda la justicia debe ser pronta y cumplida, en materia juvenil todavía hay una obligación mayor de abordaje oportuno, pronto, expedito de esta situación. ¿Para qué? Porque precisamente el atender a tiempo una conducta delictiva desde la escuela, desde la comunidad, desde la familia, y no hacernos la vista gorda que no pasó o abordarlo de otra forma, nos permite atender, siendo menores de edad todavía, conductas para que éstas no lo marquen por el resto de su vida adulta. Entonces, este abordaje de la justicia juvenil, que es muy importante, debe ser lo más cercano a la comisión del delito, de manera que si el delito se comete siendo menor de edad, la respuesta o la reacción a esta pueda hacerse aún desde menor de edad. Y es por ello que entonces la Dirección de Justicia Restaurativa del Poder Judicial ha luchado muchísimo por crear mecanismos para que esta justicia en materia penal juvenil todavía sea más expedita y sea más pronta, a través de las prácticas restaurativas que permiten unir comunidad, víctima, imputado y lograr darle la solución al delito. Y finalmente es muy importante, nuevamente, puede ser corregida la conducta delictiva que es violenta y puede dejarse atrás. Y no necesariamente desde el castigo o la represión, sino desde la formación, desde la construcción de herramientas
para que la persona menor de edad pueda salir adelante. Muy rápido, porque no me quisiera quedar aquí, pero sí para aquellos que no trabajan en materia de justicia juvenil. En realidad, nuestra ley de justicia penal juvenil es una ley principalmente procesal. Es decir, nos describe una forma bajo la cual vamos a investigar, a tratar y a juzgar aquellas conductas delictivas llevadas a cabo por personas menores de edad. Es un proceso que debe ser especializado en todas sus etapas, es decir, desde la policía hasta los últimos órganos o los máximos órganos de la jurisdicción deben ser especializados en materia penal juvenil. Por eso existe, y aquí he visto también personas fiscales, una policía judicial especializada en materia penal juvenil que debería o que debe entender la diferencia que hay entre personas menores investigadas y personas adultas investigadas y el fuero de derechos y protecciones que los rigen. También hay una fiscalía especializada en materia penal juvenil, no solo para la tramitación, la investigación y juzgamiento, sino también en la fase de ejecución de las sanciones penales juveniles. Igual ocurre con la defensa pública. La defensa pública tiene toda una unidad especializada en materia penal juvenil y al igual que el Ministerio Público tiene personas defensoras para la fase ordinaria de juicio, para la fase, es más, personas especializadas en justicia juvenil restaurativa, que son las que atienden todos los procesos que se hacen con enfoque restaurativo o que se hacen dentro de la metodología restaurativa, y también tiene defensores especializados en sede de ejecución. Es muy importante que esta especialidad no es simplemente adecuar, no es un proceso penal de adultos en chiquitito, no, supone tener principios diferentes, enfoques distintos, y los mismos institutos que pueden llamarse igual en materia penal juvenil que en materia penal de adultos, se ven con ojos distintos. ¿Y por qué? Porque los vemos con los ojos de la adolescencia. Es decir, cuando nosotros vemos la justicia con los ojos, con los anteojos de la niñez, vemos cosas que no vemos si no los tenemos. Vemos colores, vemos matices, vemos necesidades, vemos muchas oportunidades de cambio y de proceso y de desarrollo. Por eso, cuando trabajamos en justicia juvenil, lo primero que debemos hacer es sacar los anteojos de la niñez y ver la justicia con ojos de niñez, porque cambia completamente. Eso implica que tenemos una estructura del proceso completamente diferente, donde se requiere, y ojo, vean que ese es otro factor que nos va a llevar a hablar un poco de la mentoría. ¿Por qué es necesaria mentoría en algunos casos? Porque en el proceso penal juvenil, a menor edad, mayores garantías deben haber para las personas que están sometidas a proceso penal. Entonces, es una estructura del proceso claramente privada para evitar estigmatización, pero que requiere que la persona menor de edad esté acompañada, que cuente con alguien de apoyo, con alguien de su confianza y de sus afectos que pueda acompañarlo en el proceso. Y ojo, ese acompañamiento no es un acompañamiento técnico. La defensa ejerce el acompañamiento técnico. Es que una persona menor de edad no debería enfrentarse solo a un proceso. No debería enfrentarse ninguna persona, ni adulta ni menor de edad, a un proceso penal estando en soledad. Pero una persona menor de edad todavía menos debería enfrentarse a un proceso penal sola. Las sanciones son completamente diferentes en materia penal juvenil que en materia de adultos. La privación de libertad es la sanción o la pena estrella en el derecho penal tradicional. En materia penal juvenil, la privación de libertad debe ser excepcional y debe ser la última de las opciones al momento de reaccionar frente al delito. Y precisamente por todo lo que hemos dicho, es decir, si tenemos que formarnos, si la adolescencia es tan importante, si el desarrollo
de destrezas sociales, familiares, personales, educativas, son importantísimas en la edad adolescente o en la época de adolescencia. El encierro tiene efectos nocivos en el desarrollo de una persona. Igualmente, creo que se metió una llamada, pero no sé. Bienvenidos al archivo nacional. Disculpen poder servirle. Si conoce el número Sí, de... es alguien que tiene el teléfono abierto. Y ahora sí. Ya. Bueno, entonces, es muy importante también que para las personas que no trabajan en materia penal juvenil, la desjudicialización o la diversificación de la reacción penal debe ser la regla, no la excepción. Es decir, el proceso penal no es que hay que tenerle miedo al juicio, no es que el proceso penal es, no, pero el proceso penal supone un montón de situaciones que pueden sí resultar estigmatizantes. Entonces, acudir a la vía judicial para resolver un conflicto o para poder atender y abordar una conducta disruptiva de una persona menor de edad, en principio, según los parámetros internacionales, debería ser la última de las opciones. Es decir, pudiendo abordar el delito de una forma pronta, efectiva, con garantías para las partes, deberíamos pensar en formas o de algunas formas de control no formal para poder resolver el conflicto, reparar el vínculo social y a su vez permitir mayores posibilidades de inserción otra vez en ese contexto. Acudir, por ejemplo, a la remisión, y aquí ha sido valiosísimo el aporte de las casas de justicia, el poder abordar como restaurativamente las contravenciones en materia penal juvenil, el poder acudir a figuras como la conciliación y la suspensión de proceso a prueba, resultan en materia penal juvenil esenciales, porque supone un abordaje integral y pronto. Es decir, es la forma de abordar en forma rápida entre el delito y la reacción una conducta delictiva. Y eso permitiría entonces con muchísimo mayor éxito si lo trabajamos bien, si hacemos el seguimiento adecuado, si hacemos un abordaje adecuado, y aquí es donde la justicia restaurativa es maravillosa, que esta persona menor de edad pueda encarrilar su vida y que el delito no sea una constante. Es importante que el derecho penal debería ser subsidiario, es decir, muchas veces las conductas delictivas o conductas llevadas a cabo por las personas menores de edad pueden resolverse sin necesidad de acudir al derecho penal, pero debe acudirse al derecho penal claramente en casos que son de obvia o importante o relevante lesividad a los bienes jurídicos tutelados. Como les decía, hay diferencias entre grupos etarios. La Ley de Justicia Penal Juvenil tiene aplicación a partir de los 12 años, es decir, de los 12 años y hasta los 18 no cumplidos, pero tenemos dos grupos etarios. Vamos uno, de los 12 hasta 15 no cumplidos y de los 15 a los 18. Esos dos grupos que nos dicen, bueno, que a menor edad debe haber más garantías. A menor edad deberíamos pensar en ese primer grupo etario que claramente la privación de libertad debe ser excepcional. A menor edad debería tener más apoyo la persona menor imputada, debería contar con mayores acompañamientos, con más guía, debería pensarse que entonces es cuando la persona menor de edad requiere de un mayor abordaje por parte de la institucionalidad. Debe ser un proceso rápido, flexible, con todas las garantías del proceso penal para imputados adultos, más las propias de la edad, y nos garantizamos que todas las etapas del proceso penal en materia penal juvenil sean privadas, a diferencia de los procesos de adultos donde la fase oral y pública es la del debate. Nosotros tenemos un debate oral, pero privado. Igualmente,
Ay, se me perdió mi mouse. Igualmente, les decía de la pluralidad de las sanciones, y es porque tenemos un abanico sancionatorio que nos permite pensar cómo con una sanción o con varias de ellas dictadas en forma continua, simultánea, podemos lograr los fines de la justicia juvenil, que es lograr el desarrollo integral de esa persona menor de edad. Entonces, toda sanción penal juvenil, toda, es una sanción socioeducativa, es decir, busca, o sea, abandona los claros intentos de castigar por castigar y acude a invertir en el desarrollo social de esa persona menor de edad. Entonces, habrá personas menores de edad que requieran medidas o sanciones menos invasivas y habrá otras que requerirán mayores grados de contención, pero en todos los casos hablamos de sanciones socioeducativas, ¿verdad? Creo que hablamos un poco ya de cuáles eran los fines de la justicia juvenil, que es un fin de prevención, es evitar que la persona menor delinca, y aquí la escuela es esencial, la comunidad es esencial y las familias. Tiene un fin educativo en sí mismo, no porque precisamente, y aquí la justicia restaurativa nos ayuda muchísimo, esto es un modelo de construcción social, de cómo nos vamos a formar nosotros mismos en relación con el contexto que nos une. Y la reinserción social es que el delito aleja, el delito separa, el delito excluye. En la medida en que una persona comprenda el valor que tiene en sí mismo, que reconozca todos sus aportes, que tenga posibilidades de asumir las consecuencias y reconocer que su conducta genera daños y lastima a la sociedad, puede también insertarse exitosamente en su contexto y verse como una persona positiva que da grandes aportes. Entonces, aquí ya para poder entrar en por qué es importante los programas de mentoría, es que necesitamos que la persona menor de edad comprenda que el delito causa un daño. Es decir, y esos daños son económicos, son emocionales, son sociales, que afecta a la víctima, afecta a la comunidad, pero también afecta a quien lo lleva a cabo. Es decir, el delito afecta al delincuente y a su entorno. Y entonces, a partir de aquí, es lo que quería hablarles un poco de las sanciones y los tipos de sanciones que prevé la Ley de Justicia Penal Juvenil y por qué es importante los programas de mentoría. Lamentablemente, en mi experiencia como persona juzgadora, y creo que todos los que están en este momento unidos aquí como defensores, como personas juzgadoras y como fiscales, y hasta personas de trabajo social, debe haberles resultado tan sorprendente en algún momento como me resultó a mí cuando empecé a trabajar en la materia, que en mi experiencia en materia de adultos es que la mayoría de las veces las personas imputadas iban con familia, iban con novias, novios, mamás, papás, esposos, y me sorprendía muchísimo cómo siendo personas menores de edad, muchas personas menores de edad se enfrentaban solas a los procesos penales juveniles, se enfrentaban solas al cumplimiento de una sanción. Y entonces nos ponía de cara a, bueno, ¿cuál sanción imponer cuando estamos frente a una persona que casi no tiene apoyo? Las sanciones son de tres formas o tres tipos de sanciones básicamente. Tenemos sanciones socioeducativas, tenemos órdenes de orientación y supervisión y tenemos sanciones privativas de libertad. El orden en el que la ley las pone no es arbitrario ni es una casualidad, es porque supone un análisis progresivo, porque cada una de estas supone mayores grados de intervención en la vida de una persona. Las sanciones socioeducativas son estas que presenta la pantalla.
Es la libertad asistida, la amonestación y advertencia, la reparación de los daños a las víctimas y la prestación de servicios a la comunidad. Estas tienen un plazo máximo que pueden imponerse una o más de estas, pero no pueden superar los 2 años. Igual, estas órdenes de orientación y supervisión pueden ser varias, ¿verdad? Resultan muy importantes y aquí hago ver que la justicia restaurativa destaca la necesidad de abordar no todos los problemas, pero sí los más importantes. Y cuando hacemos un abordaje restaurativo de la justicia juvenil, necesitamos abordar las causas. Y solo abordando realmente lo que motiva o lo que lleva, o teniendo una relación entre la sanción y la infracción, es que podemos cumplir esta función de atacar las causas. Las órdenes de orientación y supervisión van precisamente en esa línea, marcan líneas de conducta, con quién se puede, con quién no debe mezclarse o a qué lugares podría no tener que ir. Insiste en habilidades, digamos, como insertarse en mercado laboral o insertarse en procesos educativos. Podría, como orden, prohibirse que viva en cierto lugar o que viva más bien en cierto lugar y que fije un domicilio. Y este abordaje, precisamente el que marco aquí, resulta importantísimo. Y aquí es donde el Estado debe también dar opciones, que es el abordaje al consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Porque muchos de los delitos en materia de adolescentes están vinculados con el consumo de drogas. Entonces, abordar el tema de adicciones supone una de las principales formas de prevención de la delincuencia, de conductas violentas, pero además de asegurarle a la persona menor de edad el más alto estado de salud y de bienestar que un niño pueda tener. También vamos a tener sanciones privativas de libertad. Estas son el internamiento domiciliario, que es lo que conocemos usualmente por casa por cárcel. Tenemos un internamiento en tiempo libre, ¿verdad? Que debería ser un centro especializado para personas menores de edad en fines de semana o después de colegio, o de estudio o de actividades. Y el internamiento en centro especializado, que esto es un modelo de centro cerrado, que son están en centro especializado para personas menores de edad. Nosotros tenemos 2 centros especializados, el Centro de Formación Juvenil Surquí, que es para personas menores de edad y que han cometido obviamente delitos como menores de edad, han sido sancionados, y digamos, para esa primera población es esta. Y tenemos el Centro Especializado Ofelia Vincenzi Peñaranda, que es lo que se conocía antes como adulto joven, que es el centro especializado para personas igual juzgadas bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero que ya han adquirido mayoría de edad. Bueno, entonces, ¿qué es el enfoque restaurativo dentro de la justicia juvenil? En realidad, la justicia juvenil y la justicia restaurativa comparten un tronco común y se parecen más de lo que hay diferencias. Igualmente, la justicia restaurativa o el principio restaurativo es transversal y atraviesa toda nuestra justicia juvenil. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, que hay que transformar el abordaje del delito juvenil. Y ese transformar es más que variar penas, es más que venir y decir, bueno, aquí pongo cárcel y aquí no. Eso supone transformar los valores que informan la justicia. Como les decía, no resuelve todos los problemas, pero resuelve los más importantes, que son los que inciden en esa comisión delictiva, y nos va marcando un norte. Cuando nos enfrentamos a una sanción, cuando ya hay un juicio de reproche, y aquí es donde sin duda alguna, los programas de mentoría son esenciales. La meta debe ser cumplir una sanción. Es indispensable. Es decir, cuando una persona menor de edad se somete a una suspensión de proceso prueba
o es sancionada y se le impone una sanción a un privativo de libertad, pero hablemos un poco más de las no privativas de libertad, debe plantearse desde la defensa también, desde el Ministerio Público y principalmente desde la función jurisdiccional, que deba ser una sanción que sí se cumpla. Es decir, la sanción en materia penal juvenil debe estar pensada para que la persona pueda cumplir esa sanción, para que esa persona menor de edad logre al final del proceso tener las herramientas de inserción social necesarias. Entonces, si cumplir la sanción es la meta, al final debemos plantearnos, bueno, es que debe ser una meta realista. El tiempo para cumplir esa meta debe ser el adecuado, de manera que la persona menor de edad pueda tener tiempo libre, pueda tener tiempo de esparcimiento, pueda también desarrollar otras áreas de su vida sin que la sanción la abarque toda. Deben tener objetivos claros que deban ser alcanzables, que deban ser medibles y que puedan entonces representar un efecto sobre la vida de la persona. Pero para que nosotros podamos lograr cumplir la meta y que esa meta no sea irreal y que no terminen en sanciones privativas de libertad por incumplimiento de esta sanción, es indispensable el apoyo. Es indispensable saber con qué cuenta una persona menor de edad para poder cumplir la sanción. Y es entonces donde hablamos, o podemos decir, el equipaje o la mochila de la sanción. Es decir, ¿qué necesita una persona menor de edad para poder cumplir una sanción? ¿Cómo? Y es porque pensemos en un viaje. La sanción podríamos pensarla como un viaje. Estoy en una estación de buses y me voy a montar en el bus de la sanción y necesito ir a hacer un viaje. ¿Cómo hago el viaje? ¿A dónde voy? ¿Qué tipo de línea voy a ocupar? Bueno, entonces, cuando yo preparo mi equipaje, debo saber cómo prepararme para ese viaje. Y para eso debo hacer un listado de qué se necesita, qué ocupo para poder llegar hasta allá. ¿Quién me puede ayudar a cargar este salveque si eventualmente yo no lo puedo cargar? ¿Y cómo puedo describir ese equipaje? Y es aquí donde las redes de mentoría, y dejo esta imagen en un momento, para pensar cuántos muchachos no tienen equipaje y se enfrentan a una sanción solos con la carga que implica una sanción sin saber cómo manejar y cómo controlar esta carga. En las experiencias restaurativas de las que hablábamos doña Katia y yo cuando estábamos planteándonos hablar de esto, recordábamos que una experiencia de justicia restaurativa con menores infractores, con personas que han sido sancionadas, que tienen lo que podríamos llamar hoy una suspensión de proceso a prueba, o sea, se sometían al proceso y siempre iba alguien con ellos. Entonces, preguntamos en Pensilvania en particular, ¿qué pasaba con los muchachos que iban solos? Y estos muchachos nos dijeron, los señores que estaban dirigiendo la reunión, nos volvieron a ver como extrañados, como solos. Es decir, bueno, los que llegan solos, que no tienen familia o que no tienen amigos, y la respuesta fue muy elocuente. Ningún muchacho va solo a un proceso juvenil. Y esto marca muchísimo la diferencia en el éxito del cumplimiento de una sanción o de una salida alterna a una que ha fracasado. El apoyo para las personas menores de edad es esencial y ese apoyo debe estar sistematizado y es aquí donde entonces surge un proyecto que en la actualidad lo está coordinando la Dirección de Justicia Restaurativa con UNICEF, precisamente en un acuerdo de cooperación para crear un proyecto de mentoría para que ninguna persona, o bueno, lo que se quisiera es que ninguna persona, pero por ahora para que las personas
menores de edad que se enfrentan a procesos solas, que están en condición de calle, que tienen familias que no ejercen roles protectores sobre sus vidas, personas que han estado bajo la administración del Estado a través de albergues, pero que no cuentan con personas de apoyo que los acompañen para asistir a reuniones de justicia restaurativa, para poder someterse al proceso, para poder cumplir la sanción, puedan contar con una persona de apoyo. Esa persona de apoyo no es una muleta, no será quien cumpla la sanción, no ejerce el rol ni de papá, ni de mamá, ni de hermano. Es una persona que acompaña, que guía, que permite ayudar a este joven a rellenar su mochila, a tomar decisiones de cómo poder ir cumpliendo su sanción, más allá de la asesoría que pueda dar un abogado defensor. Acompañar en el proceso de sanción puede ser permitirle a la persona menor de edad generar destrezas diferentes, generar hábitos, puede contribuir a permitir el manejo de agendas, a generar hábitos, a generar pertenencia, a sentirse que hay alguien que en este proceso no solo se le castiga, sino que también se le acompaña. El modelo de justicia restaurativa en general parte de lo que se conoce como la ventana de la disciplina social que la ha desarrollado muy bien Ted Watchell, y en esta habla que la ventana de la disciplina social está compuesta de 4 cuadrantes muy interesantes, ¿verdad? Y que no dejan de ser parte de la forma en la que nosotros hemos sido criados. Cuando hablamos, aquí tenemos un bajo, en este vértice de acá, tenemos un bajo control, ¿verdad? Y un alto control. Aquí, esta es la línea del control. Y en ese control vamos a tener los castigos, la disciplina, la imposición de límites, las reglas. Aquí, en este de aquí abajo, tenemos el apoyo. ¿Y a qué nos referimos con apoyo? Con estímulo, con enseñanza, con educación, con guía. Entonces, usualmente en la construcción, y esto hablo de nuestra familia, y aquí les insto a que veamos nuestra realidad a partir de esta ventana. ¿En cuál modelo nos acomodamos o con cuál nos sentimos mejor? Vamos a tener siempre posibilidades de sistemas donde pongo límites, pongo reglas, pongo castigos, castigo fuerte, tengo mano dura, pero no apoyo. Es decir, exijo, mas no acompaño, donde el estímulo es bajo. Cuando yo estoy aquí en altos niveles de apoyo, en altos niveles de control, pero estoy en bajos niveles de apoyo, tomo decisiones y castigo al infractor. O sea, es una visión hacia el castigo por la conducta, por no cumplir límites, ¿verdad? Dirijo hacia. Es decir, es algo que sale, y aquí nos ubicamos muchas veces en el derecho penal. Es decir, sancionamos fuerte, controlamos fuerte, pretendemos que las personas sometidas a proceso se resocialicen, pero no apoyamos, no creamos programas, no creamos sistemas. A veces los sistemas carcelarios tienen hacinamiento, no le damos recursos, no atendemos, no destinamos presupuestos, ¿verdad? Aquí, por el contrario, tenemos un sistema donde todo es amor y todo es apoyo, es decir, todo, ¿verdad? Hacemos todo por la criatura. Entonces, ubiquémonos en modelos de familia también. Se justifica todo, se le protege por todo, se le da, es absolutamente permisivo. Es decir, es un alto nivel de apoyo, es un alto nivel de amor, de estímulo, pero bajísimos niveles de control. Entonces, ¿qué ocurre? Que muy probablemente en este sector, y aquí nos enfrentamos a veces mucho también, a algunas salidas alternas que nos incumplen, que quien llega a justificar la ausencia porque no fue al programa la mamá o el papá o el hermano o el primo, y entonces siempre es culpa de alguien que la persona menor no cumpla.
¿verdad? Se le apoya, se le quiere, se le lleva, pero no se le exige. Tenemos otra, que es una de las formas de violencia más terribles contra la niñez, y es que ni apoyo ni controlo. Es decir, es un nivel de abandono, que es donde no se exige, no se preocupan, pero tampoco se da apoyo, no se estimula, no se guía. Y entonces, esto es un modelo negligente que tiene efectos terribles en el desarrollo de la persona. Pero cuando llegamos aquí, y esto es un modelo muy interesante y es parte de la visión del modelo restaurativo y es lo que pretendería la justicia juvenil, es que tendríamos claramente un modelo donde yo impongo una sanción, donde pongo medidas, donde planteo un plan, la persona imputada, un plan para reparar el daño, donde se imponen sanciones que la persona menor debe cumplir, como someterse a un tratamiento contra el control de adicciones, con ponerse un tratamiento para el manejo de la ira, para conductas sexuales abusivas, ir al colegio, pero a la par que yo exijo esto, debo también brindar apoyo, debo acompañar. Entonces, un modelo de justicia juvenil donde solo imponga sanción y no apoye, es un modelo que se queda en lo punitivo, aunque se llame de una forma diferente. El modelo de mentorías que se plantea y que se viene sugiriendo y que está trabajando, como les decía, la Dirección de Justicia Restaurativa, parte precisamente que aunque el modelo de justicia juvenil pudiera ser maravilloso y pudiéramos exigir y poner condiciones y pudiéramos acudir a las sanciones no privativas de libertad como formas principales de reacción penal, tenemos una gran población menor de edad que no tiene apoyo, que este estímulo realmente es bajo, que no tiene las guías adecuadas y precisamente pudiendo identificar esta población y dándole este apoyo, podríamos pasar de aquí a colocarnos en este sector precisamente de la justicia, en este sector de nuestra disciplina social, y ahí sí, el proceso penal podría ser un modelo que enseñe, un modelo que fomente, un modelo que genere herramientas a partir también del apoyo. Y aquí la comunidad es esencial. Es decir, el Poder Judicial no puede solo. El Poder Judicial tiene una función clarísima y debe buscar debe reinventarse claramente para poder lograr llegar a la población. La justicia debe ser sin duda alguna la meta más noble que de alguna forma nosotros podamos perseguir. Pero sin comunidad no podemos, porque las personas menores de edad pertenecen a una comunidad, regresan a esa comunidad, viven en una comunidad. Y en la medida en que la comunidad se comprometa y se vincule con sus personas menores de edad, va a tener una comunidad mucho más inclusiva, una comunidad más justa y también más segura. La persona que se identifica con su comunidad no la daña. El joven que se siente parte de una comunidad, que siente amor por su entorno, que se siente parte de esa construcción social, se convierte en un agente de cambio también y de construcción. Pero cuando la comunidad excluye, se siente la persona menor aquí. Porque si no creamos mecanismos desde la institucionalidad, pero también desde las fuerzas vivas de comunidad, que sean parte ya no solo de los problemas, sino también de las soluciones, es difícil que podamos construir realidades diferentes para las personas menores de edad. Entonces, les insto, hay organizaciones maravillosas, fundaciones que trabajan en forma muy restaurativa con las personas menores de edad. Mi experiencia me ha dicho que cuando los muchachos y las personas menores de edad, hombres y mujeres, acuden a procesos judiciales
acompañados, cuando hay alguien que cree en ellos, que se guía, que los apoya, que espera en forma real que estas personas salgan adelante, tienen una esperanza altísima de cumplimiento de sus metas, de cumplimiento de las sanciones, de cumplimiento de las salidas alternas y con muchísima mayor facilidad dejan el delito atrás. Si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad más inclusiva, con índices de violencia menores, tenemos que volcar los ojos hacia la niñez y darle un presente mejor a ellos. Porque la niñez tiene solo presente. La adolescencia, la juventud tiene presente. No es un tema solo de futuro, es un presente. Y destruir ese presente genera grandes consecuencias para el futuro, no solo de esos jóvenes, sino de una comunidad. Entonces, les insto a que coadyuvemos en una sociedad más justa y veamos la delincuencia juvenil no solo desde el factor negativo, sino como una posibilidad de incidencia, de cambio y de posibilidades de inclusión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias.